Trabajar lo que es el arrancador de un motor, el del motor de un automóvil, nos dice que extrae 50 amperios de la batería al echarlo a andar. Si el tiempo de arranque es de 1.5 segundos, ¿cuántos electrones pasan por un punto dado en el circuito durante ese tiempo? Entonces, bueno, el modelo sería de corriente, ¿verdad? Sí, corriente eléctrica, digamos. Y nos están dando el valor de la corriente, ¿va? Aquí el bosquejo tal vez no es tan necesario, ¿va? Pero lo que nos dicen es el tiempo, cuántos electrones pasan por un punto dado, ¿va? Entonces tenemos de que la corriente se define como la carga por unidad de tiempo, ¿no? Entonces en este caso nos dan el tiempo, que es 1.5, y nos dan la corriente. En este caso podemos saber la carga que se mueve en total, que sería I por T. Y vamos a evaluar lo que sería el producto de esos dos, ¿va? Entonces sería 50 amperios por 1.5 segundos. Entonces las unidades serían coulombs. Entonces de aquí voy a hacer el cálculo aquí, miren. Entonces sería 50 por 1.5. Entonces nos da 75, ¿va? Esta es la carga, ¿no? Pero tenemos de que en este caso, pues lo que piden en realidad son los electrones, no la carga que pasa, ¿va? Entonces, para saber ya la carga, recuerden de que tenemos de que esto está cuantizado, es n veces la carga fundamental. Entonces, si dividimos esto, podemos saber la cantidad de electrones. Entonces, aquí sería este, ¿verdad? Y cada electrón equivale a 1.6 por 10 a la menos 19, ¿va? Entonces, ya de ahí tenemos un valor. Sería entonces 75 entre 1.6 por 10 a la menos 19. Entonces, redondeando a dos cifras, sería como 4.69. En realidad es un entero, ¿va? Porque está por 10 a la 20, ¿va? Bueno, entonces este sería la cantidad de electrones que pasarían en ese tiempo debido a esa corriente. Un día a continuación voy a trabajar el siguiente ejercicio. Dice que en un acelerador lineal de protones, una corriente de protones de 9.5 miliamperios golpea en un blanco. ¿Cuántos protones golpean el blanco cada segundo? Entonces, bueno, el modelo sería de corriente, ¿va? El modelo sería de corriente eléctrica. Y bueno, aquí el bosquejo no es tan determinante, ¿va? El sistema pues sería el acelerador lineal de protones. Y bueno, en el inciso A nos dicen de que, lo voy a poner acá, miren, cuántos protones golpean el blanco por cada segundo. Entonces nos están dando el valor de la corriente y en cada segundo, ¿va? Entonces esto es por definición. Entonces tendríamos que I por T es igual a Q, ¿verdad? Y pues esto sería 9.5 miliamperios. Vamos a hacer la conversión. Entonces en un amperio habrían 10 a la 3 miliamperios. Y como es en un segundo, entonces esto nos daría la carga, ¿verdad? Ahora, luego con esto de la carga, hicimos uno en el que bueno, esta es la misma forma, de hecho, miren, solo que voy a hacerlo de dos pasos, digamos. El primero sería entonces hacer la conversión, ¿no? 9.5 por 1 entre 1000. Entonces la carga sería 0.0095. Y de ahí tenemos de que, como está cuantizado, entonces la cantidad, en este caso, de carga sería esta. La E de carga fundamental, ¿va?
más o menos, depende si son protones o electrones, pero aquí solo nos interesa saber cuántos, no nada de signos, ¿va? Entonces vamos a poner 0.095 entre 1.6 por 10 a la menos 19. Entonces aquí lo voy a cambiar miren, por esto. Entonces tenemos 5.94 por 10 a la 16. Esa sería una cantidad contable, nada más, no tiene unidad, ¿verdad? Dice que cuál es la energía entregada al blanco cada segundo si los protones tienen cada uno una energía cinética de 20 milielectronvoltios y pierden su energía en el blanco. Ok, entonces aquí se entrega la energía, dice, ¿va? Y dice que cada uno tiene una energía de 20 electronvoltios, ¿va? Bueno, entonces aquí lo que nos dicen es la energía entregada, ¿va? Pero bueno, lo podríamos poner en un segundo, que es la base que nos dicen ahí arriba, ¿va? Es decir, aquí todo esto lo hicimos, cuánta carga pasa en un segundo, ¿va? Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos de que pues hay 5.94 por 10 a la 10, por 10 a la 16, no a la 6. Entonces, bueno, y cada uno de ellos tiene esa cantidad de energía y eso es lo que va a perder, ¿no? Entonces, bueno, bueno, pero aquí sí, aquí dice cada segundo, ¿va? Entonces, en un segundo vamos a ver cuánta energía proporciona, ¿va? Entonces lo pondría así, ¿va? 20 megaelectronvoltios por protón, digámosle, ¿va? Un protón. Vamos a ver. Sí, va. Si los protones tienen cada uno, ok. Entonces vamos a pasar ahora a... Bueno, voy a hacer la conversión de megaelectronvoltios a electronvoltios, ¿va? De ahí voy a hacer la conversión de electronvoltios a joules para saber la energía, y luego voy a multiplicar la cantidad de protones para saber cuánta es la energía por eso. Entonces, por ejemplo, acá tendría usted un megaelectronvoltio, hay 10 a la 6, y en un electronvolt hay 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Y tenemos que la cantidad de protones es 5.94 por 10 a la 16, ¿verdad? Bueno, entonces el cálculo iría de esta manera, miren, 20 por 10 a la 6 por 1.6 por 10 a la menos 19. 1.6 por 10 a la menos 19. Este número, miren, es el que encontramos de la cantidad de protones, ¿va? Para no copiarlo todo, es que va a ahorrar un poco de tiempo, voy a poner así, miren. Entonces da 190 mil, ¿va? Entonces estaríamos diciendo de que cada segundo se va a proporcionar 190 mil joules de energía, ¿verdad? Esa sería la energía que va a proporcionar debido a la pérdida, ¿verdad? Y aclarando que esto es para todos los protones, ¿va? O sea, no es unitario, ¿va? O sea, esto es por todo, esa energía que está abajo es por todos los protones, ¿va? Bueno, entonces ese sería en este caso el ejemplo de acá, ¿va? Y ahí entonces tenemos de que por ejemplo nos dicen aquí que hay un alambre que está conectado a través de una fuente permanente de voltajes. Entonces, si ese alambre se reemplaza por otro del mismo material pero con el doble de longitud y el doble del área transversal, ¿cómo se verá afectada la corriente que pasa por él, ¿va? Entonces, en el caso de la corriente estaríamos asumiendo que es un material óhmico, ¿va? Entonces se valida esa relación, ¿va? Y nos están diciendo de que se reemplaza por otro del mismo, o sea, un alambre está conectado a través de una fuente, ¿va? Permanente de voltaje, ¿va?
se reemplaza por otro del mismo material, pero con el doble de longitud y el doble de área transversal, ¿va? Bueno, entonces en este caso tenemos el mismo potencial, ¿va? Porque estaríamos hablando que es la misma fuente, ¿va? Entonces B es constante. Y la pregunta es en base a cómo se ve afectada la corriente, ¿va? Bueno, entonces tenemos nosotros de que la resistencia depende en este caso de la geometría, digamos, del objeto, ¿va? Cómo está hecho la forma, ¿va? Entonces ρ es la resistividad, el L y el A, ¿verdad? Son la longitud y el área. Como es el mismo material, ρ va a ser el mismo, ¿no? Entonces lo único que cambia en este caso es la longitud y el área. Entonces le voy a llamar ρ0 a todo esto. R0, perdón. Entonces ahora voy a hacer R con la misma fórmula, pero o sea, pongámosle R final, vaya, un ejemplo, ¿va? R final va a ser ρ final, L final, área final, ¿va? Pero estábamos hablando que es el mismo material, ¿va? Entonces tenemos que estos dos son iguales, ¿va? Entonces tendría que poner mismo material. Bueno, lo otro que tenemos es de que cambia, ¿verdad? En este caso de RF sería ρ, ¿verdad? Ya dijimos de que es ρ, lo puede poner ρf, ρ0, pero para no confundir esto le vamos a llamar simplemente ρ. Entonces LF nos dicen que es el doble de longitud del original, ¿va? 2L0, ¿va? Y el otro nos dicen que es el doble del área, ¿va? 2A0. Entonces este le queda ρ L0 sobre A0, que es entonces decir de que la resistencia es la misma. Y como tenemos el mismo voltaje, entonces vamos a tener la misma corriente. Entonces ese sería el caso A, ¿verdad? En el caso B dice que cómo resultará afectada la corriente. Dice si en lugar de lo anterior el nuevo alambre tiene la misma longitud, pero la mitad del diámetro del primero. Ok, entonces en este caso vamos a hacer la misma idea, ¿verdad? Para armar las relaciones, ¿va? Voy a iniciar con la misma idea, ¿va? Que inicialmente las condiciones de la resistencia o del material son estas. Pero ahora le dicen, ¿verdad? El nuevo alambre tiene la misma longitud, entonces tendríamos que L0 es igual a LF. Ya hablamos en la situación de ρ, ¿va? Solo cambia el diámetro, ¿va? En este caso de los diámetros te están diciendo que es una forma circular, entonces vamos a poner RF, miren, ρ va a ser el mismo, ya hablamos allá arriba, ¿verdad? L va a ser el mismo, simplemente le voy a llamar L, o le puedo llamar L0 si quieren. Y abajo entonces va a cambiar el área circular sería, lo voy a poner aquí, va. Bueno, no, lo voy a poner aquí, pi, perdón, que por el diámetro, porque en este caso dice que es la mitad del diámetro, ¿va? Entonces sería pi d cuadrado sobre 2, ¿va? Entonces voy a poner el 4 acá, pero aquí va a tener la mitad del diámetro del original. Es decir, si quieren vamos a cambiar este y el área la voy a llamar pi, el diámetro original, digamos, o inicial, entre 4. Bueno, entonces haciendo todo esto, ¿verdad? Ahí pues lo mejor es que usted use su calculadora y todo eso, ¿verdad? Aquí da 4,16, miren. Voy a tener que hacer esto un poquito más abajo. Entonces, bueno, la idea sería aquí, va. Haciendo todo esto te queda R0, 4 ρ0 L0 sobre pi d0 cuadrado. Ahí tendría que acordarse de lo que uno ve en el colegio sobre lo que son las fracciones, ¿va? Aquí lo voy a hacer en este, miren, la misma idea, 16 ρ L0 sobre pi d0 al cuadrado, ¿verdad? Entonces
estamos viendo de que sí va a haber un cambio en la corriente, ¿va? Es el mismo voltaje, ¿va? Quiere decir que la corriente sería en general esto, ¿verdad? Esta parte de aquí. Lo voy a encerrar porque esa es como una condición que es siempre de un material óhmico, ¿va? Entonces aquí ahora vamos a calcular la corriente para los dos si quieren, ¿va? Voy a poner I0, voy a poner entonces el I final. Entonces para I0, con esto que estamos hablando, es el mismo potencial entre R, ¿verdad? En este caso sería R0, ¿va? Que es 4 ρ0 L0 entre pi de 0 cuadrado. Es decir, queda B pi de 0 cuadrado sobre 4 ρ0 L0. Estamos haciéndolo a pura álgebra, ¿va? Sin dar mucha situación así de elocuencia al hacer los procedimientos. Es decir, hacerlo lineal, ¿va? Lo más menos pensado posible, ¿va? Ustedes pueden ver alguna relación diferente, pero que sea lógica. Entonces ahora voy con IF. IF es el mismo potencial, le dicen ahí, va, pero te cambió la resistencia. Va a tener 16 ρ L0 entre pi de 0 cuadrado. Entonces te queda B pi de 0 cuadrado entre 16 ρ L0. Entonces si te pones a comparar uno con otro, este se puede escribir similar a aquel de esta manera, Perdón, aquí va al cuadrado. Entonces le voy a encerrar esta parte, ¿va? Esta parte de aquí es la misma que está acá. Todavía no, ¿va? Porque le falta un 4 para que sea 16, ¿no? Entonces lo que te están diciendo es de que IF es igual a la cuarta parte de I0. Entonces la pregunta era, ¿verdad? ¿Cómo se va a afectar la corriente? Bueno, de lo que tenía inicialmente ahora voy a tener 4 veces menos, o la cuarta parte de la original. Pues bueno, más o menos así es la relación. Ahora vamos al siguiente, ¿verdad? Entonces en este caso le están diciendo, ¿verdad? De que hay un alambre de cobre de 0.6 metros de longitud y tiene un diámetro de 10 y preguntan cuál es la resistencia. Aquí abajo tengo el valor de las resistividades. En este caso le están diciendo que es cobre. Entonces para el cobre es 1.7 por 10 a la menos 8. Pero le voy a agregar hasta acá, miren. Bueno, nada más que todo lo que quiero es que se vea es las unidades, ¿va? Que es ohmios metro para la cuestión de el cobre. Bueno, para todas las resistividades, ¿va? Entonces aquí tenemos que la resistencia es ρ L entre A. Entonces ρ sería en este caso para el cobre 1.7 por 10 a la menos 8. L en este caso nos dicen que es 0.6 metros. Y tenemos un diámetro de 0.10 centímetros, ¿va? Según lo que trabajamos en el anterior, entonces el área sería pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado, ¿va? Entonces sería 0.10 centímetros y en un metro 100 centímetros y todo esto al cuadrado. Recordad que en el otro es ohmios metro, ¿verdad? Entonces aquí te queda ohmios metros cuadrados en el numerador y en el denominador metros cuadrados te queda ohmios, ¿no? Ok, entonces aquí queda 1.7 por 10 a la menos 8, creo que escribí, por 0.6 y aquí queda pi sobre 4 por este al cuadrado, que sería 0.1 por 1 sobre 100. Bueno, entonces queda en este caso 0.13, ¿verdad? 0.013 ohmios sería 0.013 ohmios sería entonces la resistencia debido a esa configuración. Ok, de ahí por ejemplo aquí tenemos este otro
en el cual nos dicen de que bueno, por si acaso, ¿verdad? En este, ¿verdad? Ya quedó el ejercicio, ¿verdad? Ya está en las unidades correctas y el cálculo, ¿verdad? Aquí dice que dos alambres de cobre tienen igual longitud, pero el diámetro de uno es 3 veces el del otro. Ok, entonces vamos a ver, hay un inciso A, ¿va? El diámetro de uno es, lo voy a poner así, no, aquí no sería final inicial, creo que le podríamos poner así, el diámetro de uno es 3 veces el del otro, ¿va? Bueno, 1, perdón. Entonces, en este caso lo que le piden es, la resistencia del alambre más delgado es 3, 1/3, 9 o 1/9 veces la resistencia del más grueso. Bueno, ya sabes que es del mismo material, ¿va? No dicen nada de que sean de materiales diferentes. Te dicen de que es de la misma longitud. Recuerde la relación, va Rho L sobre A. O ya hablando en el caso del área específicamente con el diámetro sería así, miren. Entonces, bueno, si quieren voy a hacer esta operación por si en las anteriores no se logra entender. Ok, creo que queda claro que Rho L se le divide a, ¿va? Lo voy a poner así. Entonces a uno en la escuela le enseñan de que si usted está dividiendo así, usted puede convertir esto en una, bueno, sobre todo cuando multiplicas o dividís fracciones, ¿va? En división de fracciones nos dicen que en vez del entre podemos cambiarlo por un por, pero siempre y cuando coloquemos el recíproco, ¿no? Que allí no estoy haciendo nada del otro mundo, ¿verdad? Con lo que estaba antes, ¿va? Sin embargo, si yo pongo entonces pi de cuadrado sobre 4 ya de un solo, entonces haciendo la misma idea, hago el recíproco por decirlo así más coloquial, ¿va? Solo le da vuelta a la fracción, ¿va? Entonces por eso estoy diciendo de que ya cuando vale la pena hablar de el área con el diámetro, ¿verdad? La formulita le queda de esta manera. Y eso siempre como, bueno, los alambres van a ser así, ¿verdad? Por la facilidad, entonces a menos que le digan que es cuadrado el alambre, ¿va? Entonces, bueno, vamos a usar eso, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que te cambia, va? Te cambia básicamente el diámetro, ¿verdad? Entonces puede hacer algo así, miren. Esta es otra forma de verlo, ¿va? Tal vez ustedes en química lo hicieron si ya llevaron la clase, ¿va? Le voy a poner R1 de 1 cuadrado, 4 Rho, L y pi, entendemos que son números, ¿va? Y que Rho y L se va a mantener constante en el otro caso porque es el mismo material y la misma longitud, ¿va? Entonces lo mismo va a pasar en el otro caso, entonces vamos a poner R2 de 2 cuadrados, ¿me? O sea, lo que te estaría diciendo es, los etiquetas todos con 1. En este caso ya quedamos en el acuerdo que son iguales. Lo etiquetas con 1 y lo despejas esto. De ahí vas a hacer lo mismo con 2 y vas a despejar a esto. Y te vas a dar cuenta de que esto es una igualdad, ¿verdad? Entonces lo que te preguntan es, ¿qué diferencia hay entre el otro, va? Entonces el que tiene mayor tamaño es el 2. La pregunta de la resistencia al alambre más delgado es tantas veces lo otro, ¿va? Entonces le voy a poner así, R1 sobre R2 sería la razón entre las dos resistencias, entre la del delgado y el grueso. Y aquí te va a quedar d sub 2 cuadrado sobre d sub 1 cuadrado. Ahora esta operación la podés escribir así para no elevar al cuadrado 2 veces, ¿va? Pero no es obligatorio, ¿va? Es decir, se puede hacer al cuadrado el primero, lo dividís entre el cuadrado del segundo y ahí murió, ¿va? Entonces ahora voy a poner de que D2 es 3 D1, el otro es D1, ¿no? Y esto al cuadrado, ¿va? Entonces usted va a notar de que se cancela, ¿va? Bueno, entonces esto queda 9. ¿Qué quiere decir eso? Que la resistencia 1 es 9 veces la resistencia 2. Es mayor, ¿va? Bueno, entonces la resistencia 1, si no lo ven claro, es hacer el despeje. Miren, ¿cuál despeje, va? Este con esto. Entonces, si se nota aquí, el despeje sería R1 igual a 9 R2. ¿Quién es mayor?
R1, ¿no? ¿Por qué? Porque es 9 veces R2. Entonces, bueno, esa es la situación, ¿va? Y de ahí creo que hay inciso B, ¿va? Si el alambre más grueso tiene una resistencia de 1, ¿cuál es la resistencia de más delgado, ¿va? Ok, entonces aquí sería un noveno, ¿no? Vamos a ver. Sí, porque yo llamé. Vamos a ver, aquí estamos diciendo de que sí, R2 es el mayor, ¿va? Ah, pero aquí te están dando el... Sí. Ajá, es 9. Sí, bueno, pero ese es de hacer el cálculo, ¿va? Lo voy a hacer aquí abajo para que quede la respuesta, ¿va? Y sí, aquí todavía tengo espacio. Ok, entonces la pregunta es ahí, si el alambre más grueso tiene una resistencia, si es R2, ¿va? Si R2 vale 1, entonces le voy a poner aquí inciso B. Si R2 vale esto, entonces R1 sería 9 por 1 ohmio, ¿va? ¿Qué es lo que le preguntan, ¿va? ¿Cuál es la resistencia del más delgado? Entonces ya está, mira. Ok, en este otro ya nos dicen de que hay un alambre de un elemento calefactor de un quemador de estufa eléctrica que tiene una longitud efectiva de 0.75, ¿va? Aquí pues el modelo sigue siendo de corriente, ¿va? Pero estamos haciendo entonces algunos ejemplos, ¿va? Nos dan el área y nos dan la longitud, miren. Dice que si el alambre se hace de hierro y opera a una temperatura de 380 y es de hierro, dice, ¿va? Entonces la pregunta es, ¿cuál es su resistencia operativa, ¿va? Entonces la resistencia depende de la temperatura, miren. Entonces la relación esta es R igual entonces a R0 por 1 más alfa delta T, miren. Entonces en este caso tenemos de que es de hierro, ¿va? Entonces para el hierro tenemos, vamos a ver, aquí tenemos que 10 por 10 a la menos 8 es la resistividad y 5 por 10 a la menos 3 es el otro, ¿va? Entonces, bueno, entonces vamos a usar ese dato para poder calcular entonces la resistencia operativa en este caso, ¿va? Bueno, entonces ese R0 se puede simplificar de esta manera, miren, ρ0 L sobre A por 1 más alfa delta T. Ok, entonces la temperatura es 380, ¿va? Y bueno, ahí tenemos este valor del Serway, ¿verdad? Entonces vamos a ver la operativa, ¿no? Entonces este aquí lo voy a mover más abajo. Ok, entonces aquí tenemos de que, bueno, ρ0 sería 10 por 10 a la menos 8, según lo que estoy viendo ahí, ¿va? 10 por 10 a la menos 8 ohmiometro, ¿va? Ok, la longitud nos dijeron que era de 0.75 metros. Y el área, 2 por 10 a la menos 6 metro cuadrado, ¿verdad? Ok, en el otro caso tenemos 1 más alfa delta T, ¿verdad? En este caso vemos de que para el hierro sería 5 por 10 a la menos 3, ¿no? Entonces aquí voy a poner 5 por 10 a la menos 3 multiplicado por 380 grados. Si ustedes notan, este coeficiente de temperatura es con unidades de Celsius inverso, digámosle, ¿va? Entonces aquí te va a quedar un número, ¿va? Bueno, entonces vamos a tener aquí que, bueno, yo haría primero lo que está entre paréntesis, 5 por 10 a la menos 3
por 380, sin uno más, y aquí tendríamos que colocar 10 a la menos 8. Aquí no lo puse bien. 10 por 10 a la menos 8 y por punto 75, y 2 por 10 a la menos 6. Entonces andan a dos dígitos, ¿verdad? Sería 0.11. Aquí sería 0.11 ohmios. Recuerden que las unidades aquí es ohmios metro cuadrado, y con este de aquí metro cuadrado, este les decía de que es un número puro, este está en grados centígrados, pero este es 1 sobre grados centígrados, entonces se cancela y queda en un número nada más, ¿va? Y bueno, esa sería la respuesta ahí, ¿verdad? En el inciso A. ¿Verdad? Aquí en el inciso B le dicen de que cuál es su resistencia con la estufa apagada, ¿va? Entonces ese sería R0, ¿no? Porque usted tendría que delta T no cambia, delta T se mantendría constante, y entonces solo sería esta parte de acá, miren. Entonces este es A, y en el inciso B, R sería, voy a tratar de copiar esto, miren. Entonces sería esta cantidad, y vamos a colocarlo acá, miren, sería esto, miren. Entonces sería 0.038. Bueno, y esa sería la respuesta en el inciso B. Miren, cuando la estufa ya está apagada.